Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Aló, aló. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar nuevamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio esta mañana adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a orar para meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a arrodillarnos para pedir al Señor la bendición. Nuestro Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana por darnos el privilegio de venir delante de tu presencia. Queremos, Señor, de que tu Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró al profeta, el Espíritu que se derramó en la persona de Cristo, también se ha derramado en nuestras vidas, sanando, restaurando, oh Dios, y reconciliándonos con Dios. En esta mañana queremos que tu palabra nos hable una vez más, que tu palabra nos dé la fuerza que necesitamos para salir adelante, y que cuando suene la trompeta estemos entre aquellos que escucharán de Jesús: venid benditos de mi Padre, heredad del reino para vosotros. Bendícenos en esta mañana, prepáranos para tu estudio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar acá, saludar a nuestros amigos a través de la plataforma de Olam 7 Internacional y a nuestra querida hermandad de la iglesia El Fuerte Pregón de Diriamba. Esta mañana vamos a estudiar el pacto eterno, lo que la Biblia nos presenta como el pacto eterno. A veces hay algunas confusiones entre esto de los pactos, y algunos hablan del nuevo pacto, otros hablan del pacto eterno. Incluso hay quienes hablan de que el nuevo pacto es de la cruz para acá, de cuando nuestro Señor vino a establecerlo, y por tanto ponen el antiguo pacto allá, en el Antiguo Testamento. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En realidad Dios ha establecido un solo pacto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que Dios ha establecido un solo pacto. Vamos a nuestra lectura bíblica rápidamente. En el libro de Josué encontramos a manera de ejemplo a Josué pactando con el pueblo. Vamos allá. En el libro de Josué, en el capítulo 24. Vamos a ir al libro de Josué, al capítulo 24. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 24, en el versículo 14. Ahora pues, note bien, ahora pues, temed al Señor, servidle con integridad y en verdad, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Éufrates,
y en Egipto y servir al Señor. El pueblo había cruzado el río. Ahora, era momento de pactar, era momento de hacer un pacto con Dios. Josué vio necesario establecer un pacto. Porque esto es importante. En la Biblia hay varios momentos en los cuales Dios pacta con el pueblo. En la Biblia hay varios momentos en los cuales los seres humanos hicieron un voto a Dios. No es pecado hacer votos a Dios. Si tú haces un pacto con Dios no es ningún pecado, solo que no olvides de cumplirlo. Eso es lo importante. Y dice el mensaje de Dios. Vayamos al versículo 15, mis queridos hermanos. Y si os parece, note lo que dice Josué, le dice, bueno, ha llegado la hora de dejar el río atrás. Como cuando ha llegado la hora, hermano, cuando tú te encuentras con Jesús, ese río queda atrás. El río de la antigua vida, el río de Egipto, de la antigua manera de vivir, de la antigua manera desordenada de andar. Ha llegado la hora de dejarlo, dice Josué. Es el momento de abandonar esa antigua vida. Pero ahora note qué importante. No solamente se trataba de un adiós a la antigua vida, y que a veces esa antigua vida incluye ciertas amistades dañinas, ciertos caminos dañinos, ciertos lugares dañinos, donde tu vida no es buena. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Porque cuando tú vienes al Evangelio, se trata de sí y no. Sí para Cristo y no para el pasado. Y dice el versículo 15, y si os parece mal, ¿por qué tan duro Josué? Hermano, porque el servicio a Dios es voluntario. El servir a Cristo es voluntario. Él dice, bueno, tienes elección. Pero mira el resultado de haber elegido servir al otro lado del río. 40 años perdidos, generaciones perdidas, plagas, desastres, muerte. Como lo dice Romanos 6:23, la paga de servir al pecado es muerte. Esa ecuación nunca va a cambiar. Eliges el camino sin Cristo y estás eligiendo el camino de la muerte. Mas el regalo de Dios, mas el servir a Dios es vida eterna. No hay un tercer camino, mi querido hermano. No hay una tercera opción. Por eso que Josué está concientizando al pueblo. Y note lo que dice en el versículo 15. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Bueno, porque también aquí donde ustedes están hay ídolos, dijo Josué. Ahí estaban los amorreos, los cananeos. Pero luego note las palabras que quedaron hasta la posteridad. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que es interesante la respuesta del pueblo, hermano. Si usted analiza en el versículo 16, entonces el pueblo respondió, no pensaron, no meditaron, así de un solo, dijeron. El pueblo respondió, nunca suceda. Ojalá se hubieran cumplido esas palabras, hermano. Ojalá se hubieran cumplido esas palabras. Como cuando usted y yo decimos, bueno, este año voy a consagrarme a Dios. Como cuando usted y yo tomamos la decisión y decimos, este año será diferente. Nunca suceda, dijeron ellos, que abandonemos al Señor para servir a otro Dios. Y al finalmente Josué le insiste en el 19, no podéis servir al Señor. ¿Qué clase de predicador era Josué? Que viene y le dice, para ustedes esto no es posible. Esto no es posible.
Se supone que el predicador tiene que dar un mensaje de esperanza, ¿no? Se supone que el predicador te tiene que decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pero este predicador los conocía bien, hermano. Josué sabía que ellos eran del momento. Amén, gloria a Dios. Pero ese amén se olvidaba rápido. Y con Dios las cosas no son del momento, mi querido hermano. Las cosas con Dios no pueden ser pasajeras. Las cosas con Dios no se pueden tomar de una manera ligera a la carrera. Le dice Josué, ustedes no lo van a hacer, le dice Josué. Y ellos le dijeron en el 19, porque Él es Dios santo, celoso, y no tolera vuestra rebelión y vuestros pecados. Ustedes son rebeldes, dice. Ahora Josué no es que estaba desanimándolo. Josué quería que ellos llegaran a la conclusión de su necesidad desesperada. Y dice el versículo 20, si dejáis al Señor y servir a otros dioses, Él se volverá contra vosotros. Y ahora nota el 21. Entonces dijeron, no, antes al Señor serviremos. ¿Qué decisión, hermano? ¿Qué decisión, Henry? No la pensaron. Dijeron, no, serviremos al Señor. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Ahora, esto lo presento para entender un poquito la naturaleza del pacto. Ahora, ¿en qué consistía el pacto eterno, hermano? El cual va a ser nuestro estudio de esta mañana. ¿Qué cosa es el pacto eterno? Vamos un poquito, vamos a ir un poquito. Cuando hablamos del pacto eterno, tenemos que hablar de la santa ley de Dios. La santa ley de Dios. Allá en los confines de los tiempos, hermano. Vamos a ir a Isaías 14. Allá en los tiempos antiguos, cuando estaba el Señor en su monte santo, y sigue estando allí, en Isaías el capítulo 14, Dios establece el pacto eterno. Dios establece el pacto eterno, mis queridos amigos. Isaías 14. Note lo que dice el versículo 12. Lucero, hijo del alba. Este era el mayor ángel, un querubín. Entre los ángeles están los ángeles, los serafines y los querubines. 14:12 de Isaías. Y Lucifer era el ángel más excelso en ser creado. Oh lucero, hijo de la mañana, del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, note la rebelión, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas. Ahora, ¿qué significa esta frase por encima de las estrellas? ¿Será que realmente se refiere a algo geográfico o tiene otras implicaciones? Lo vamos a ver, hermanos. Por encima de las estrellas estableceré, anote bien, por encima de las estrellas levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, hay una palabra importante en el versículo 13, en el monte del testimonio. Algunas versiones lo traducen como el monte de la congregación. Hay otras versiones que lo traducen como el monte de la reunión. Y otras lo traducen como el monte del pacto. En realidad la palabra original ahí es la palabra testimonios. Es interesante que cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a la Torá. La Torá fue la revelación de Dios a Moisés
constituida por 5 libros. Los primeros 5 libros que usted tiene, desde el Génesis hasta Deuteronomio, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros constituyen la Torá. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la Torá. No solamente está hablando de los 10 mandamientos. En la palabra griega es la palabra nomos. No he venido a abolir la ley y los profetas, y nevihim. O sea, el Antiguo Testamento. Está hablando de 2 partes fundamentales del Antiguo Testamento. La Torá, nevihim y ketuvim. Él dice, yo no he venido a abolir. Algunos creen que Mateo 5:17 solo está hablando de los 10 mandamientos. No, Mateo 5:17 está hablando de todo el Antiguo Testamento. Cuando él dice, ni una jota, en realidad ni una iota en griego, ni una tilde pasará de esta ley, de esta Torá. Pero cuando en Isaías usa la palabra, en realidad usa la palabra el testimonio. Es la misma palabra que aparece en Isaías 8:20. Vamos rápidamente. En Isaías 8:20 está la separación. Isaías el capítulo 8 y el versículo 20. A la ley, a la Torá y al testimonio. Note bien la separación. ¿Por qué hace las 2 separaciones? Porque una cosa contenía la otra. La Torá, toda la ley, y el testimonio, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, mi querido hermano. Así que, hermanos queridos, cuando dice entonces, volvamos ahora al 14:12, cuando dice que Lucifer quería tomar el trono de Dios, en realidad lo que él quería atacar es el monte del testimonio. El monte del testimonio. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué el trono de Dios? ¿Por qué el trono de Dios es llamado el monte del testimonio? ¿Por qué? Porque la base del trono, en el monte del testimonio, en el trono de Dios, la base son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. Lo vamos a ver rápidamente para entender el pacto eterno. Para entender el pacto eterno hay que entender que cuando Dios establece su trono, la base son los testimonios, o sea, los 10 mandamientos. Y eso es algo común, mis estimados hermanos. Cuando en el Antiguo Testamento usted lea siempre la palabra testimonios, se refiere específicamente a los 10 mandamientos. Y cuando aparece la palabra ley, en realidad está hablando de toda la Torá. Por eso se le llamaba el libro de la ley. El libro de la ley, porque incluía todos los libros de la Torá. Y a las tablas se le llamaba tablas del testimonio, a los 10 mandamientos. Por eso es que dice, en el monte del testimonio estableceré mi trono, dice Satanás, encima de las estrellas. ¿Qué representan las estrellas específicamente en la Biblia? De acuerdo a Job 38, las estrellas son los hijos de Dios. Y de acuerdo a Apocalipsis 12, ahí usted puede leer en el 12, 11 y 12, Satanás se trajo la tercera parte de las estrellas. O sea que cumplió parte de su sueño, porque uno de los sueños egoístas de él fue, encima de las estrellas yo voy a reinar. Y se trajo la tercera parte de esas estrellas, los que hoy son los demonios o ángeles caídos. Muy bien, hablemos un poquito del monte del testimonio. ¿Cuál era la base del monte del testimonio? Vamos a ir al libro de Ezequiel. Dejamos Isaías y vamos a ir al libro de Ezequiel. Rápidamente, por el tiempo, no abarcamos algunos textos más. Vamos a ir al libro de Ezequiel.
en Ezequiel el capítulo 1. Vamos a ir al libro de Ezequiel, hermanos queridos. Ezequiel el capítulo 1. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 1. Libro de Ezequiel, el capítulo 1. Note cómo lo presenta aquí la palabra de Dios. Ezequiel 1, versículo 26. Ezequiel 1, 26. Mire cómo lo presenta la palabra de Dios. Sobre la expansión, note la visión. Ezequiel en el capítulo 1, para entender un poquito esta visión, Ezequiel está viendo los cielos abiertos. Y Ezequiel está viendo el trono de Dios. ¿Qué es lo que Ezequiel ve en el trono de Dios? Versículo 26. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. ¿Qué parecía de qué? ¿De qué cosa? ¿De qué material es el trono de Dios? ¿De qué material es el trono de Dios? Según la Biblia, de piedra de zafiro, exactamente. O el monte del testimonio. El monte del testimonio es de zafiro. ¿Por qué es importante esto? Ya nos va a servir. Y dice ahí, estamos en el 26, y sobre el trono había uno semejanza de hombre sentado. Obviamente, la visión de Dios reinando. Ahora vamos al capítulo 10 de Ezequiel, ahí mismo nos adelantamos unos cuantos capítulos y vamos al capítulo 10, versículo 1. Ezequiel 10:1, ahí mismo. Miré a la expansión. Ezequiel Ezequiel ve la visión del trono de Dios. Miré a la expansión y vi sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro semejante a un trono. En otras palabras, hermanos, el trono de Dios, cuyo fundamento es la santa ley de Dios, está hecho de zafiro. Por eso es que Satanás dice en el monte del testimonio, la base del trono de Dios son los mandamientos de Dios. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 24. ¿Sabe usted, mi querido hermano, que cuando se hizo las tablas originales de la ley, se hizo de ese material del cielo? Del propio material del cielo fueron hechas las originales tablas. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 24. Ubíquese en Éxodo, el capítulo 24. Note bien. Versículo 9, Éxodo 24:9. Después subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. Era el monte del Sinaí. Estaban subiendo. Recuerde que Dios había llamado a Moisés para entregar su ley. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel. Había debajo, note bien, tienen la visión del trono. Ven al Dios de Israel. Ven a Dios reinando. Note bien, la misma visión que tuvo allá Ezequiel, la misma visión que vio Isaías, donde Satanás quería derribar a Dios. Y dice el versículo 10, vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado ¿de qué? Oh, de zafiro nuevamente. Entonces, mis queridos hermanos, el trono de Dios, su base, ¿de qué color es? Es zafiro, es de piedra zafiro. Ahora, ¿por qué Isaías lo llama el monte del testimonio?
¿Por qué Isaías lo llama el monte de los 10 mandamientos? Recuerden que el testimonio son los 10 mandamientos, las 2 tablas. Se le llamaban tablas del testimonio. Oh, ya vamos a ver por qué. Versículo 10. Estamos en Éxodo 24:10. Había debajo de sus pies como embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué color es el zafiro? ¿Qué color es el zafiro según aquí? Semejante al color de ¿qué? Del cielo cuando está sereno. ¿Qué color es el cielo normalmente, hermano? Si usted mira los cielos, ¿qué color va a ver? Azul, azul. En otras palabras, el zafiro es una piedra de color azul, obviamente muy bello, muy resplandeciente, y a eso se le llamaba el monte del testimonio. En realidad estaba el embaldosado de zafiro, donde estaban los 10 mandamientos. Por eso que cuando hablamos de pacto eterno, es el pacto que Dios establece con los ángeles y también con el hombre. Adán y Eva nacen en el pacto eterno. ¿En qué consistía el pacto eterno? Era sencillo. Dios crea a los ángeles, Dios les da su ley y Dios les dice sencillamente, obedece y vivirás. Así, esas 2 palabras son la clave del pacto eterno. Obedece y vivirás. No necesitaban un Salvador. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús porque nosotros ya estamos descalificados de ese pacto. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. A nosotros no nos puede decir Dios, obedece y vivirá. ¿Por qué? Porque nosotros no aplicamos, porque nosotros nacimos separados de Dios. Como dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad. Note bien, vamos a, no pierda Éxodo 24, vamos al Salmo 51. Salmo 51:5. Para entender que el hombre está descalificado de este pacto. Salmo 51. Salmo 51. Dice, en maldad nací yo. Ote bien. Ahora, ¿por qué David dice, en pecado nací yo? En maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. David dice que el estado del hombre es de pecado, incluso cuando el hombre está en el vientre. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. En el pacto eterno solamente podían estar los que obedecen perfectamente la ley de Dios. Obediencia perfecta. El pacto eterno te pide obediencia perfecta a los 10 mandamientos. Y prueba de eso fue que cuando los ángeles se rebelaron, fueron expulsados. Prueba de eso fue que cuando Adán pecó, fue expulsado. Si tú violas el pacto eterno, tú eres expulsado de la presencia de Dios. Y entonces ahora usted me dirá, ¿y entonces cómo le vamos a hacer nosotros que ya no nacimos en ese pacto? No se puede perder el próximo tema porque este es un tema que requiere mucho. Vamos a hablar del pacto nuevo o el nuevo pacto. No, hay un pacto nuevo, claro que sí. Hay una salvación para nosotros, claro que sí. Se llama Cristo Jesús. Pero vamos a entenderla cómo es que Dios ha establecido las cosas. Volvamos hoy de nuevo a Éxodo 24.
Cuando Moisés está en el monte, él ve el trono, él ve el embaldosado, él ve el trono de Dios de zafiro, él ve el material y escucha la orden que se le da. Éxodo 24:11 dice: Dios no extendió su mano contra los príncipes de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo: sube a mí, note bien, sube a mí y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. Note bien. Pero ya en esa íntima relación solo estaba Moisés. Obviamente los 70 habían quedado atrás. Josué también, que estaba con ellos. Y Dios llama a Moisés y le dice: yo te daré tablas de la ley de los mandamientos, las tablas del testimonio. Sigamos leyendo. Versículo 13. Y se levantaron Moisés y Josué, su ayudante, y Moisés subió al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Aquí están Aarón y Hur con vosotros. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. Ya Moisés se está separando para ir muy arriba en comunión con Dios. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió durante 6 días, y en el 7º día el Señor llamó a Moisés de la nube, y la gloria del Señor en la cumbre del monte a los ojos de Israel parecía como un fuego consumidor. Bueno, lo dice la Biblia y lo dice Hebreos: Dios es fuego consumidor. Versículo 18. Y Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, ¿qué estaba recibiendo Moisés en ese momento? ¿Qué estaba recibiendo? Iba a recibir las tablas del testimonio. Son las tablas del trono y fundamento de Dios. Recuerden que de acuerdo a Isaías 14, recuerden que Ezequiel 1 y Ezequiel 10, y aquí Éxodo 24, el trono de Dios tiene un piso, tiene una base de zafiro. ¿De dónde? De donde se le da los mandamientos de Dios a Moisés. Vamos a ir a Éxodo 31. Éxodo 31. Ahí mismo en Éxodo 31. Note bien. Versículo 18. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas ¿de qué? Del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora noten, escritas con el dedo de Dios. Ahora, ¿de qué material estaban hechas estas tablas? Recuerden que él le dijo en el 24 que la iba a hacer de zafiro, del color azul del cielo. Por eso, cuando Moisés baja con las tablas, en realidad Moisés lo que está trayendo son piedras de zafiro del trono de Dios. Note lo que dice en Números 15. En Números 15, Dios por eso le dijo a los israelitas que se pusieran un cinto azul, porque las tablas originales eran de zafiro azul. Las tablas originales, de las cuales fueron hechos los 10 mandamientos, eran del material de embaldosado zafiro azul. Vamos a ir al libro de Números en el capítulo 15. Números, el capítulo 15, versículo 37. Leamos Números 15, 37. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos. Oiga bien, franjas en el borde de sus vestidos. Bueno, nosotros llamaríamos
algo así como ruedos, ¿verdad? Franjas. Por sus generaciones, y pongan en cada franja un cordón, ¿de qué color? ¿De qué color será la franja o el cordón? Azul. ¿Por qué azul, hermanos? Porque ¿de qué color es el trono de Dios? Azul. Recuerden lo que leímos en Éxodo 24. Cuando vi, dice Moisés, había un embaldosado color zafiro como el cielo cuando está sereno. ¿Recuerdan ustedes eso? Por eso Dios, cuando Moisés baja con las tablas, en realidad lo que Moisés está trayendo son tablas hechas por Dios, escritas por Dios, del material del trono de Dios. Por eso es que en Isaías 14, Satanás dice, subiré y quitaré y tendré el trono del testimonio. Porque así era conocido el trono de Dios, como el trono de los 10 mandamientos. En otras palabras, la base del trono de Dios es la santa ley de Dios. Y es interesante cómo Satanás ha atacado el tema de la ley. Cómo Satanás habla, algunos incluso se atreven a cambiarla, otros se han atrevido de púlpitos cristianos a decir que está inválida, otros hablan de que ya caducó. Hermano, porque en realidad cuando Satanás impulsa ese tipo de mensaje, ese tipo de temas, muchas veces, hermano, lamentablemente, con gente malinterpretando las escrituras, Satanás confunde las mentes y la santa ley de Dios es atacada. Note lo que dice el versículo 39. ¿Por qué la franja? ¿Por qué la franja de color azul? Versículo 39. Estas franjas os servirán, note bien, os servirán para que al verlas os acordéis de qué cosa. Ah, hermano, claro, lo que pasa también que Moisés las había quebrado. Estamos en el 15:39, mis queridos hermanos. 15 números 39. En otras palabras, porque era un recordatorio del trono de Dios también. Era un recordatorio del gobierno y de la inmutabilidad de su ley. Y ese es el pacto eterno. El pacto eterno no es otra cosa que obedece y vivirás. Sin obediencia no hay vida. Eso es el pacto eterno. Luego usted me preguntará, ¿y entonces dónde queda el pacto nuevo o el nuevo pacto? Eso lo vamos a ver en el próximo tema que tengamos. El pacto eterno es ese, hermano. Y le explico y le adelanto algo. Todos los redimidos, escuchen bien lo que le voy a decir, todas las criaturas y los redimidos que habiten en el universo post-pecado, porque el pecado y el mal tienen un final, van a vivir en el pacto eterno. Por eso se llama pacto eterno, como el evangelio eterno, porque la ley, como dice el Salmo 119, es eterna. Ahora, note lo que dice el versículo 39. Las franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor, y no solamente era para acordarse, y los cumpláis, y no sigáis los caminos de vuestros corazones y vuestros ojos, que os llevan a prostituiros. Porque parte del antiguo culto a Baal incluía orgías sexuales, homosexualismo y prostitución. Por eso es que ahí habla de que ellos se prostituían sirviendo a otros dioses. Ahora, note versículo 40, para que os acordéis de todos mis mandamientos, y al cumpliros seréis santos a vuestro Dios. En otras palabras, entonces, las franjas azules eran un recuerdo permanente del pacto eterno que Dios les había establecido allá en los confines.
Ahora, el único, cuando se da la Santa Ley, cuando se le entrega la Santa Ley y había sido hecha del material zafiro azul, se dio con el propósito de que el pueblo obedeciera. Obviamente, y por eso es que Dios le habla de esas franjas azules, un recordatorio de los mandamientos, porque era azul el color del trono de Dios. Ese pacto eterno involucraba la obediencia estricta de los mandamientos de Dios. En realidad, la obediencia perfecta a los santos mandamientos de Dios. Ahora, le voy a decir algo, hermano, para que nosotros sepamos que Dios nunca, escuche esto, Dios nunca ha bajado la regla, porque algunos han malinterpretado el nuevo pacto. Es que estamos en el pacto nuevo. Es que Cristo ya dijo que todo está en el nuevo pacto. Y entonces pretenden de que Dios, la regulación de la obediencia perfecta ha terminado. No, mis queridos hermanos. Y es lamentable que incluso en algunos púlpitos se oye de predicadores que dicen ya no es necesaria la obediencia. El otro día me decía un hombre, ¿y quién guarda los mandamientos? Bueno, yo le saqué la Biblia. Mi Biblia dice en Apocalipsis 14:12 que hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, no, me dice, pero le vas a contradecir a la Biblia. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Dios dice que hay un pueblo en la tierra que obedece los mandamientos de Dios. Así que usted no puede creerle la aseveración del diablo, porque esa es una aseveración del diablo, de que nadie guarda los mandamientos de Dios. Y hay gente que a veces repite lo que el diablo dice, porque hay gente que dice, no, si es que hasta con la mente peca usted. Claro, somos pecadores, pero eso nos involucra que podemos llegar a obedecer los mandamientos de Dios. Es más, Jesús le dijo, si me amáis, y yo he guardado los mandamientos, dice, y permanezco en su amor. Jesús dice, o sea, no crean que es que solo estoy empujando, yo he guardado los mandamientos. Es una condición de desventaja, porque aunque Jesús es el segundo Adán, de acuerdo a Romanos 5, Jesús no nació con las ventajas de Adán. Adán nació en un ambiente perfecto. Adán, de paso, es el único ser creado en el pacto eterno. Porque cuando Adán fue puesto en el Edén, lo único que tenía que hacer para vivir para siempre era ser obediente a los 10 mandamientos. Más nada. A Adán no se le dijo, tienes que creer en Cristo para ser salvo. No. Adán no necesitaba eso antes de la caída. Aclaración. Él fue creado perfecto, su naturaleza era perfecta, se le hizo una muchacha, se llamó Eva, también era perfecta, a los dos los reunió el Señor y le dijo, señores, obedezcan y todo va a estar bien. ¿Por qué Dios no les dijo a ellos, miren, ustedes necesitan creer en Cristo? Porque no necesitaban un Salvador, porque el requerimiento en el pacto eterno es la obediencia a la ley. En el pacto eterno, usted obedece, usted vive. Pero, ¿qué hizo Adán? Entregó la maleta rápidamente, vino Adán y pecó. Ahora había necesidad de un nuevo pacto. Inmediatamente que entró el pecado, inmediatamente que entró la existencia del pecado, entonces hay la necesidad de un nuevo pacto. Pero atención, este nuevo pacto no es para destruir lo que exige el pacto eterno. Pero eso me gusta llamarlo el pacto eterno, no el pacto antiguo, porque algunos le llaman el pacto antiguo queriendo dar la imagen como que ya caducó. No, señores, ese es el pacto eterno de Dios. ¿Hay un pacto nuevo? Sí, hay un pacto nuevo. Ahora, el pacto nuevo entra en vigencia, ¿cuándo? ¿Cuándo entra en vigencia el pacto nuevo?
Vayamos al Edén, rápidamente. Cuando Adán y Eva fueron hechos, ¿en qué pacto fueron hechos? En el pacto eterno. A ellos simplemente se les dijo, señores, usted me obedece y la cosa va a estar bien. ¿Sí o no? Tranquilo. No había pecado. Fueron creados en el pacto eterno. Pero algunos han querido decir de que el pacto nuevo vino hasta que Cristo vino. Apocalipsis 13:8. ¿Cuánta falsedad hay en esa proclama? Que lamentablemente la dicen algunos que pretenden ser predicadores del Evangelio. Note lo que dice Apocalipsis 13:8. Aunque Adán fue creado en el pacto eterno, por su pecado necesitó él y Eva el nuevo pacto. Inmediatamente. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13:8. Mire lo que dice. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto ¿desde cuándo? ¿Cuándo murió el Cordero? Óigame, no fue en el año 31, doctor. ¿Ah? No fue en la Pascua del 31 en Nisan que murió el Cordero. No, mis queridos hermanos. Sí y no. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ese día necesitaron ¿qué cosa? Un Salvador. Ya no podían estar en el pacto eterno. Fueron expulsados del pacto eterno. En el pacto eterno solo puede permanecer el que es perfecto en obediencia. Necesitaban un Salvador. Y por eso dice Juan, que Juan es el que escribe, el Cordero fue inmolado ¿cuándo? El nuevo pacto entra en vigencia, pero ojo, ya vamos a ver esa parte. El nuevo pacto entra en vigencia cuando entra el pecado. Porque ¿qué le había dicho Dios a Adán? El día que él comiera, ¿se acuerdan de lo que le dijo? ¿Qué iba a pasar el día que él comiera? Ciertamente, ¿qué cosa? ¿Y por qué no se murió? ¿Ah? Me dice una hermana, ¿y por qué no se murió? Ah, porque ese mismo día Dios sacrificó los primeros corderos. ¿Se acuerdan? Ah, amén, amén, ahí está, para vestirlos. ¿Qué ropa se hicieron ellos? Higuera. Y la ropa de higuera, si usted estuviera con ropa de higuera aquí sentado, usted tiene que llamar a su casa mejor. No me muevo de la silla, porque el primer paso, me quedo desnudo. Hermanos, el pacto eterno era la obediencia perfecta a la ley de Dios. Ellos no cumplieron, como también pasó con los ángeles que cayeron, tampoco cumplieron. Pero sí hubo otra parte de ángeles que sí permanecieron fieles a Dios. Esos permanecen en el pacto eterno. Porque recuerde que no todos cayeron. La Biblia dice que fue la tercera parte. Hay una gran parte de ángeles que permaneció fiel al pacto, en obediencia a los 10 mandamientos. Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿cuáles son los requerimientos del nuevo pacto? Ese es nuestro próximo tema, mis queridos hermanos, porque el tiempo lo tenemos encima. Pero cerramos esta parte entendiendo, hermano, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios no ha rebajado ni un requerimiento de su ley. Nuevo pacto sí, y vamos a ver cómo en el nuevo pacto todos los que sean redimidos también obedecerán la ley de Dios perfectamente. Ahí lo va a ver usted. Los planes de Dios son perfectos, hermano. Sus propósitos se cumplen. Tenga la plena seguridad que al cielo no va a llegar nadie que pisotee la ley de Dios. Esta es la grandeza de Cristo.
Y de eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio, del nuevo pacto. No te lo puedes perder, mi querido hermano. Cerramos diciendo de que Dios, aunque Dios enfrentó la emergencia del pecado, porque el pecado es un accidente y una emergencia, no tomó por sorpresa a Dios, porque Dios es omnisapiente, Él lo sabe todo, y Él ya tenía un plan maravilloso, y es nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a orar esta mañana para pedir a Dios la bendición. Señor y Dios, cuando tú estableciste tu pacto eterno, lo estableciste para tu pueblo, para los ángeles y para el mismo Adán. Lamentablemente, Señor, hubo ángeles y hubo seres humanos, en el caso de Adán y Eva, que eligieron otro camino. Pero tú, Señor, tienes todo planeado desde el principio, desde el inicio, y tú estableciste este pacto eterno. Y aunque tú estableciste el nuevo pacto, lo hiciste de tal manera que tu ley no fuera quebrantada ni abolida. Gracias, Señor, porque tenemos en Cristo un Salvador, tenemos en Cristo un Redentor que nos puede limpiar, cambiar y transformar de todo pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y